Buenas tardes a todos, buenas tardes hermanos, a todos los que nos visitan, están compartiendo con nosotros hoy día. Es un privilegio que el Señor nos da compartir como iglesia, como hermanos. Como decía allí la palabra del Señor, vamos a 1 de Samuel capítulo 9. Capítulo 11. Gracias por la corrección. Una de las frases que cuando estaba en el seminario en Cuba, estudiando en el seminario bautista, una de las primeras frases que escuché a los seminaristas, a los pastores que allí nos daban clases es: el mundo llama a personas capacitadas, pero Dios capacita a sus llamados. No sé si lo habían escuchado por acá. ¿Sí? Y justamente venimos de ese contexto en este precioso libro del profeta Samuel, en donde Dios capacita, según su providencia, según su voluntad, soberana voluntad. Nadie lo obliga, Él sabe lo que hace. Puse el título a este mensaje de 1 de Samuel 11, la salvación viene de Jehová. La salvación viene de Jehová. Amén. Eso es así. No hay otro, dice la palabra, en que podamos ser salvos, ¿verdad? Que es Jesucristo, en el nombre de Jesús. Bien, y antes de comenzar este capítulo, hablar sobre él, debemos recordar lo que sucedió en el capítulo anterior, solamente para refrescar un poco la memoria. El del capítulo 10. Samuel unge a Saúl. Samuel unge a Saúl como el elegido de Jehová para ser el rey de Israel. Les dio indicaciones de todo lo que debía hacer para recibir el equipamiento necesario para ser rey. Entre las cosas que hace el Espíritu de Dios en Saúl, dice allí aquellos pasajes, que es mudarlo a otro hombre, mudar su corazón. Así lo dicen los versos 6 al 9, o 6 y 9 del capítulo 10. El verso 10 de ese mismo capítulo dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y profetizó. El verso 11 recoge que el cambio en Saúl fue notorio a todo Israel. El cambio en Saúl, de ser un inadecuado, un inepto, a ser otra cosa que el pueblo adoró. Dijeron así, exclamaron de esta manera: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Quedaron admirados ellos del cambio que había ocurrido en el profeta Saúl. En Saúl. Lo veían hasta como profeta. Terminó el capítulo diciendo el pueblo: viva el rey Saúl, viva el rey. A pesar de todo lo que Samuel les había advertido, les había dicho de parte de Dios, ellos dijeron: viva el rey Saúl. Y quiero que se quede con esta última información, que es muy importante para que podamos entender lo que sucede de aquí en adelante con este rey elegido por Israel. Aunque, guarde esto por favor, aunque Israel rechazó a Dios, aunque Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, rechazó a Dios, en su providencia Dios les dio lo que ellos deseaban. Ellos pidieron ¿qué cosa? Un rey. Ahí tienes a tu rey. Y no solo eso, sino que también le capacitó a su rey. Aunque él no era un hombre idóneo, aunque Saúl era un hombre que solo era apariencia, Dios le capacitó, le dio herramientas suficientes para que él mismo, Saúl, y el pueblo le sirvieran y le obedecieran. Entonces,
Es importante, hermanos, que tengamos esto presente. Con esto en mente, tal vez el capítulo 11 no es concluyente, ustedes podrán leerlo. Es una historia bien cortita del capítulo 11. No es concluyente para entender todo lo que sucede con Saúl, y tampoco quiero adelantarme a lo que ya sé de Saúl, que lo vamos a ver capítulos más adelante, precisamente porque no está en este pasaje que acabamos de leer, y no quiero salirme de él. Entonces, es necesario, amados, saber por qué Dios capacitó a Saúl. Dios tenía un propósito. ¿Y qué sucedió con ello? ¿Qué sucedió con aquello que Dios le dio a Saúl? Y este capítulo 11 describe que efectivamente Dios fue obrando por medio de Saúl a pesar de Saúl. A pesar de Saúl. ¿Y cómo se demuestra de que Dios obró a través de él? Vamos a verlo. ¿Qué nos dice su palabra? ¿Cómo se vio demostrado el que Dios estaba con Saúl a pesar de cómo era Saúl? Dios le dio capacidades. Y esto me hace pensar en 3 puntos. Los voy a ir de uno en uno, no lo voy a decir todos ahora. Primero, se demostró en medio de la confrontación con el enemigo. En medio de la confrontación con el enemigo. Vamos a los versos 1 al 4, y esos versos 1 al 4 describen lo siguiente. Describe lo siguiente. Usted lo puede leer, ya lo leímos, no lo voy a volver a leer para ganar tiempo. Resumo así: había un rey llamado Naas, de los amonitas. Los amonitas eran vecinos del lado oeste del Mar Muerto y del río Jordán, y ellos colindaban con la tribu de Rubén, de Gad. Más al norte estaba Gad, y un poquito más al norte estaba Jabes de Galaad. ¿Ok? Olvidé el mapa. Pero para que tengan una idea, eran vecinos ahí, los amonitas. Era un pueblo obviamente pagano. Acampó, dice allí la palabra, que acampó Naas, y acampar no es llevar a casa de campaña, sino que puso un sitio de guerra, de querer destruir. Puso sitio contra Jabes Galaad, un pueblo de Israel que está ubicado, como ya dije, al norte, según dice uno de los rollos encontrados en el Mar Muerto, y esto es extra bíblico. Ustedes saben los rollos del Mar Muerto, ¿cierto? La cueva de Qumran, que allí se encontraron, entre otros, parte de este rollo del libro de Samuel y también los libros de Isaías, el profeta Isaías. Bueno, allí había un libro que hacía alusión a esta historia de Samuel, en la cueva de Qumran, en el rollo del Mar Muerto. Dice allí, en uno de esos rollos, que menciona este libro, que dice que, y añade que Naas había sacado ya los ojos a hombres de la tribu de Rubén y de Gad, que eran vecinos colindantes. Y entonces no paró ahí, quería seguir, subió un poco más y llegó a este lugar llamado Jabes de Galaad. Dice que ese rollo dice que se libraron unos 7,000 hombres que huyeron hacia Jabes de Galaad, y tal vez por eso va hacia allá Naas, buscando también a estos hombres. Extrabíblico, pero importante e interesante. Ahora, los de Jabes de Galaad proponen paz a Naas. Ahí lo puede ver en el capítulo 11, verso 1. Ellos proponen paz. La verdad, se ven asediados. Ellos dijeron: haz alianza con nosotros y te serviremos. ¿Para qué vamos a ir a la guerra? Hagamos alianza y te vamos a servir. Era un rey poderoso, los amonitas. Entonces, ellos ofrecen en cambio de servicio, y Naas hace una contrapropuesta. ¿Qué es lo que dice? Verso 2. Y Naas, amonita, le respondió a los de Jabes de Galaad: con esta condición haré alianza con vosotros. Es una buena propuesta.
que cada uno de ustedes se saque el ojo derecho. ¡Wow! Interesante, ¿eh? Y ponga esta afrenta a todo Israel. ¿Qué harían ustedes? O la guerra, o la muerte, o el ojo derecho. ¡Qué tremendo! Los de Jabes de Galaad, entonces, ¿qué es lo que hacen? Piden una tregua. ¿Para qué? Para buscar ayuda. Y luego de esta noticia, luego entendemos aquí que esta noticia, el rey de los amonitas, Naas, concede la petición. No entiendo por qué. Concede la petición a los de Jabes de Galaad de buscar ayuda. Tal vez se creía que nadie podía contra él. Demasiado orgulloso el hombre. Pero concede a que los de Jabes de Galaad vayan a todo el pueblo y busquen ayuda. Dice, verso más adelante, que los ancianos de Jabes de Galaad le dijeron, danos 7 días, y se fueron. Y dice que llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, ahí vivía Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Había dolor. ¿Por qué había dolor? Porque había temor. Había miedo, había terror en ellos de lo que les iba a suceder, hermanos. Solamente de pensarlo, o me sacan los ojos o me matan. ¿Qué disyuntiva aquella? ¿Qué decisión tomar? Bueno, llegó esta noticia, entonces dice que tenían miedo y lloraron. ¿Qué vimos en este primer punto? Simplemente eso. Que Dios va a mostrar su poder en medio de la confrontación con el enemigo. ¿Ok? Estaba ahora entonces la confrontación como un desafío para la fe de Israel. Estaba ahora la oportunidad de buscar una solución en medio de la confrontación. Y Dios dispone de este tipo de situaciones para que Israel le buscara. Para que Israel le buscara. Para que Israel le mirara. Para que Israel creyera y dependiera del poder de Dios. Por eso era necesaria esta prueba, que no fue de otra, no fue una idea de Naas, fue una idea de Dios. Veamos el segundo punto. Ok, Él permite la prueba, pero también ayuda en medio de la prueba. Segundo punto, la ayuda divina al enfrentar las confrontaciones y los desafíos. Versos 5 al 11. Ok, estamos en la confrontación. Dios había dado capacidad a Saúl. Ya lo vimos en resumen del capítulo 10. Y como vimos anteriormente, vino el Espíritu de Dios sobre él. Entonces, Dios quiere mostrar a Israel que Saúl era el instrumento de Dios para sus propósitos divinos. Dios quiere demostrar al pueblo, a Israel, que Saúl era el hombre escogido por él para cumplir su propósito divino. Y justo aquí, en el versículo 5, comienza y dice así. Y he aquí, cuando escucha, ¿se acuerdan que fueron los de Jabes de Galaad anunciando lo que había pasado, no? Y entonces viene Saúl de regreso. Dice, y he aquí que Saúl venía del campo. ¿Dónde estaba Saúl? En el campo, trabajando con las asnas. Las famosas asnas. Dice, tras los bueyes. Aquí pone bueyes. A lo mejor estaba arando la tierra, ¿verdad? Tras los bueyes. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes, lo que habían dicho. ¿Qué es lo que dice este verso? He aquí, amados, el instrumento de Dios para la confrontación. ¿Quién era el instrumento? Saúl, el incapacitado, el inadecuado. Ese es el que Dios está usando aquí dentro de su plan
y providencia divina. Amados, ¿por qué decimos esto? Hay algo importante. El instrumento es importante, ¿cierto? Cuando es Dios quien lo usa. Cuando es Dios quien lo usa. Cuando es Dios quien usa su poder en la vida de ese instrumento. ¿Usted lo sabía? No estoy hablando de un instrumento musical. Estoy hablando de un hombre como instrumento de Dios para cumplir un propósito divino. El verso 6 hace esta aclaración. No es Saúl, sino Dios por medio de Saúl. Dios por medio de Saúl. Vean lo que dice el verso 6. Al oír Saúl estas palabras, al oír Saúl lo que le habían dicho la gente de Jabes de Galaad, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Y recordemos, hermanos, porque es llamativo esto. Recordemos cuando vimos algunas características de Saúl que lo hacían inadecuado para llevar adelante el reino de Israel. Recordemos que vimos que no era un hombre espiritual. ¿Se acuerdan de aquello? No era un hombre espiritual, que era un hombre que se dio por vencido cuando las asnas no aparecían. Él quería renunciar a la búsqueda, no estaba preparado para ofrecer nada a la hora de consultar a Samuel. Fue el criado quien dijo, aquí tengo algo. No conocía a Samuel, el profeta de Dios, que todo Israel conocía, menos él. El criado era quien tomaba la iniciativa en todo lo que hicieron. ¿Puede recordarlo? En todo lo que hicieron fue el criado que dijo, hagamos esto y hagamos esto. Vamos allá a ver al vidente, al profeta. Entonces, era un hombre, amados, de un tipo pasivo. Es entonces que dice aquí el pasaje, el Espíritu de Dios vino sobre él, vino sobre este hombre y dice que se encendió en ira. Aquel hombre pasivo ahora estaba encendido en furia por la noticia que había escuchado. Qué notable el contraste de una persona donde no interviene Dios a una persona donde sí interviene Dios. Es distinto. Amados, un hombre sin Dios a un hombre usado por Dios no es lo mismo. Y fíjense, hermanos, estoy haciendo una afirmación, que Saúl es un hombre usado por Dios. Había una necesidad. No estoy diciendo que Saúl había sido convertido a Dios. Eso no se lo olvide este día, y que lo estoy diciendo hoy, para más adelante. Había una necesidad, había un propósito de Dios con Israel. Había una confrontación. El pueblo de Dios estaba en peligro. Es entonces que Dios usa a Saúl. Bien, ¿y qué es lo que sucede? Dice, desde el verso 5 o 6 que leímos, que tomó bueyes, más adelante, más abajito, el verso 7, perdón, dice que tomó bueyes, los partió y los envió a todo Israel. Y así los israelitas tuvieron temor de que todo lo que tenían lo iban a perder. Eso mismo iba a pasar con ellos, ¿verdad? Si no daban el paso al frente, decir yo voy a enfrentar a esos enemigos. Y otro momento importante dice, allí en ese pasaje, verso 7 dice, y cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¿Cuántos hombres fueron? ¿Recuerdan ustedes lo que leyeron el pasaje? ¿Cuántos hombres fueron? 300,000, más de Judá 30,000, 330,000 hombres en total.
330,000 hombres se alistaron para la batalla. Amados, sigan viendo el contraste. Saúl no movía una mosca y ahora está moviendo a más de 300,000 hombres. ¿Ven la diferencia? Salieron más de 300,000 a enfrentar y a confrontarse con sus enemigos, a pelear con sus enemigos. Y dijeron pues a los mensajeros que habían llevado las malas noticias de Jabes de Galaad, dijeron: así dirás a tu pueblo, a los de Jabes de Galaad. Eran hermanos, eran de Israel. Mañana, al calentar el sol, seréis librados. Gloria al Señor, qué convicción. Qué convicción, hermanos. Qué linda noticia llevaron aquellos mensajeros. Qué grandioso que en medio de la confrontación, en medio de los temores de un enemigo cruel, ahora reciben lo que necesitaban, la certeza de que serían ayudados por sus hermanos, por el pueblo de Israel, por todo Israel, cuyo Dios estaba guiando cada detalle. Y eso no se los olvide tampoco. Dios va ordenando cada detalle. Él fue quien usó al líder, Saúl. Él fue quien sembró temor en el corazón de Israel. Dice el verso 9, al oír esta noticia, ellos se alegraron. Hermanos, en medio de la afrenta se alegraron de la linda noticia. El solo hecho de recibir esa noticia, esa notición, ellos se alegraron. Es como recordar aquellas palabras: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Está quietos, como dice el Salmo 46:10, y conoced que yo soy Dios. Amén, que no se les olvide nunca esas palabras, hermanos. Jehová peleará por ti en medio de la afrenta, de la dificultad. No tengas temor, cualquiera que sea. Los versos 10 al 11 nos narran cómo fue que se ejecutó la confrontación bajo la guía de Saúl. Dice que dividió en tres al pueblo y fue para allá, y dice que no quedó amonita vivo. Ningún amonita, salieron huyendo. No dice así, pero dice que no quedaron 2 de ellos juntos. Los dispersaron, huyeron. Los que no murieron fueron dispersados. Ahora usted lee y ve todo lo que hizo Saúl. Eso es a partir ya del versículo 11. Claro que sí, Saúl fue un instrumento, pero con la guía de Dios. Por eso, hermanos, debemos entender una y otra vez el versículo 6 como la acción clave de esta historia. El versículo 6 es el versículo clave de esta historia. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Sin el Espíritu de Dios, nada hubieses hecho. Tercer punto, la salvación viene de Jehová. Versos 12 al 15. Ahora en la victoria, amados, el pueblo ha entendido que Saúl era el hombre de Dios. Era el hombre, que Dios le había dado. Un hombre tal cual ellos pidieron que los guíe en las batallas, porque eso fue una cosa que pidieron, que los guíe en las batallas, que derrote a sus enemigos, etcétera, etcétera. Usted lo puede ver aquí en el verso 12. Ya habían fijado sus ojos en Saúl. Ya habían fijado sus ojos en Saúl. Y ya querían matar a los que se opusieron a Saúl. ¿Lo vio ahí o no? Verso 12. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Ese Perafurtán, como dicen, ¿no? Ese que no sabe hacer nada. ¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres, Samuel, para que los matemos. Porque ellos vieron lo que Saúl hizo en la batalla contra Naas, el rey amonita. Ahora,
Eso aparece en el verso del capítulo 10, 26 y 27. Dice que en esos versículos dice, capítulo 10, versos 26 y 27. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaat, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Verso 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos vas a salvar este? Y detuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. A esto se refería a estos del capítulo 11, versículo 12. A estos que no estuvieron de acuerdo con Saúl. Ok. ¿Quién decía que Saúl no podía? Claro que sí, Saúl podía. Miren lo que ha hecho Saúl con los enemigos nuestros. Entonces, ¿qué sucedió aquí, hermanos? Ya empezamos de nuevo a ver caer a Israel en hacer justicia de hombres y no de Dios. ¿Ya? Es entonces que Saúl, cuando escucha estas palabras, quien había sido investido del poder del Espíritu de Dios, dijo, verso 13, hoy no morirá, ¿cuántos? Ninguno. Hoy no morirá ninguno. Un hombre sabio, ¿eh? Porque hoy Jehová, ¿a quién estaba atribuyendo la victoria? A Dios. Porque hoy Jehová, no yo, no Saúl, hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Amén. Amén. Así sucedió entonces, amados, que con estas palabras el profeta reúne al pueblo de Gilgal, Samuel reúne al pueblo en Gilgal para renovar allí el reino. Y aquel que habían dicho, sí, ese queremos porque es alto, rubio, bonito, hermoso, de ojos azules. Sí, ahora nos libró una batalla, entonces sí, hagámoslo rey. Listo, ese es el hombre. Porque Jehová estaba con él. Y ellos lo veían, era notorio. Y dice que todo el pueblo junto a Samuel invistieron a Saúl como el rey de Israel. Delante de Jehová sacrificaron allí ofrenda de paz, y Saúl y todo Israel, dice, terminando el versículo 15, se alegraron mucho. Gilgal era el epicentro donde Samuel hacía los justos juicios a Israel. Allí era como su lugar administrativo de hacer aquello. Juzgaba a Israel, en otras palabras. Y fue allí donde fueron llevados para recibir a Saúl como rey, en Gilgal. Claramente, hermanos, la historia no termina allí. Debemos tomar solo unos pasajes del capítulo 12 para concluir. Capítulo 12, versos 13 al 15. Así que el que va a predicar sobre el capítulo 12 me disculpa, pero estoy llevando solamente dos versículos. Capítulo 12, versos 13 al 15. Dicen aquellos pasajes. Ahora pues, le dice Samuel al pueblo, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, dice, ¿no? El cual pedisteis. Ya veis, y esto es llamativo, por eso el capítulo 11 es para eso, hermanos. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Ahora viene lo siguiente. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros como estuvo contra vuestros padres. Recuerden que venimos del tiempo de los jueces. Amados, el propósito de Dios era que aun cuando Israel lo había rechazado a él, a Dios, fueran obedientes a su palabra, a sus decretos, usando a este hombre que había sido capacitado por él para hacerlo, rey de Israel. Es importante que Israel entendiera que había sido Dios el que puso a este hombre y lo capacitó. Es imprescindible saberlo. Y le dio de su poder. La mejor prueba de ello fue precisamente este capítulo 11. Esa victoria sobre Naas.
donde no hubo duda de que Dios estaba allí con Saúl, donde en medio de la confrontación Dios le muestra, le da una demostración de su poder, le deja ver claramente que la salvación viene de Él, como mismo había reconocido Saúl bajo su palabra, y que es Él el que ha guiado y guiará siempre al pueblo hacia la victoria. Israel entonces había sido llamado a la obediencia, en esos versículos últimos que leímos, no a la rebeldía, no a la rebeldía, sino a la obediencia a la palabra de Dios. Bien, hermanos, la historia continuará. Ahora Saúl sabía que Dios estaba con él. Amén. Sí, lo sabía. Si era obediente a su palabra, si fue obediente a su palabra, lo vamos a seguir viendo. Hermanos, vamos a resumir algunas conclusiones de este mensaje, de este capítulo. Y luego lo vamos a aplicar a nuestras vidas. ¿Ok? Lo que hoy hemos aprendido de este trozo de la palabra de Dios. Conclusiones. En el primer punto mencionamos la necesaria confrontación. La confrontación, las luchas. Era necesario pasar por esta circunstancia de Israel para que probaran, para que vieran el poder de Dios nuevamente. Ahora por medio de un hombre, el cual él había elegido para que fuese rey sobre Israel, Saúl. Segundo lugar, vimos la ayuda de Dios en medio de esa confrontación. Fue Dios quien vino a Saúl con poder y le guió en todo lo que hizo Saúl. Los bueyes muertos, las palabras que dijo, la división del pueblo para atacar a los enemigos. Todos los detalles, hermanos, de un hombre que previo a que Dios estuviera con él, no valía nada y no hacía nada. Y en tercer lugar, vimos que Saúl juntó a todo Israel, reconoce que la salvación vino de Jehová y que esta batalla confirmó que Saúl era el hombre que Dios había puesto para que fuese rey sobre Israel. Esas son las conclusiones. Vamos a aplicarlo. Ahora despiértense todos. Terminó la historia. Vamos a aplicarlo ahora a nuestras vidas. Respecto, amados, a las circunstancias adversas. ¿A cuánto nos gustan las circunstancias adversas? ¿Cuántos son los fans de las circunstancias adversas? ¿Algún fans? Respecto a las circunstancias adversas, las confrontaciones con el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo, el mundo y nuestra carne. ¿Verdad? Pero quiero que sepamos esto, hermanos. No estamos exentos de enfrentarnos a circunstancias adversas. No estamos exentos porque somos cristianos. No nos va a pasar nunca nada porque somos cristianos. La semana antepasada se bautizaron 2 hermanos. Ahí está uno de ellos, el otro no ha venido, el Mario. Ya vendrá. Pero el hecho de haberse bautizado, haber recibido a Cristo, Jimena recibió a Cristo en ese retiro. Ahí está al lado de José. El hecho de que hayan recibido a Cristo, se hayan bautizado, el hecho de que usted lleve 500 años en la fe cristiana, para exagerar un poquito, mucho tiempo, no le hace exento de vivir pruebas y pruebas muchas veces difíciles, que van a confrontar su fe. O te sacas el ojo o te mueres. La vida cristiana ha demostrado ser una vida llena de desafíos espirituales, llena día a día, hora tras hora, minuto tras minuto. Somos probados. Es difícil ser cristiano. Si bien es cierto, es un privilegio que Dios nos ha dado.
Hay circunstancias que muchas veces nos llevan a alzar la voz, a clamar como hizo Israel y especialmente a llorar. Hay circunstancias que nos hacen llorar, que no encontramos consuelo. Hay circunstancias o confrontaciones que nos desaniman, nos desalientan y muchas veces las vemos como imposibles de vencer. No vemos la luz al otro lado. Muchas veces pensamos que no saldremos de ellas, que no hay cómo vencerlas. Hay muchos naás o amonitas espirituales que nos tienen cercados, asediados. Nos querrán sacar los ojos, o mejor dicho, nos harán perder la visión espiritual. Nos sentiremos sin esperanza. Y si te dijera que muchas de estas circunstancias son permitidas por Dios para enderezar tu vida y mi vida, son con un propósito divino para ti y para mí. Si supieras eso, ¿lo aceptarías o lo rechazarías? En la historia de este capítulo 11, Dios en su providencia permitió ese asedio para que el pueblo pudiera ver por medio de ello. Podría ver su poder, el poder de Dios. La segunda aplicación tiene que ver con la guía del Espíritu Santo en medio de las circunstancias adversas o de la confrontación. Hoy en la mañana preguntaba el hermano Alejandro que si somos llenos del Espíritu Santo. ¿Fue así, Alejandro? Esa fue la pregunta. ¿Estamos viviendo una vida llena del Espíritu Santo? Vimos cómo fue que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl para ser usado en medio de esa prueba que estaba viviendo Israel. En medio del dolor, en medio del temor que estaba haciendo llorar a los de Israel. Nosotros, a diferencia del pasaje, no tendremos que tomar un par de bueyes y cortarlos en pedazos para que la iglesia o el pueblo de Dios se dé cuenta de las consecuencias de no enfrentar la adversidad con el poder de Dios. Tenemos la guía del Espíritu Santo que nos advierte del peligro. El Espíritu Santo nos advierte de cada peligro. Y siempre va a poner una luz de advertencia en color rojo que dice, no hagas eso. No vayas para allá, no tomes esa decisión. Tenemos la guía de la palabra de Dios que nos advierte acerca de la desobediencia. Muchos sabemos el Salmo 119, 105. ¿Alguien lo sabe? Lámpara es, ahí está, y lumbrera. Lámpara es a mis pies. Pero cuando llegan las adversidades, cuando llegan los problemas, nos olvidamos de que ahí está el Espíritu de Dios, que ahí está la palabra de Dios, como una lámpara y como una luz para guiarnos. Y empezamos a inventar nosotros mismos, buscando nuestros propios caminos, buscando nuestras sabiondas decisiones, salomónicas decisiones. Ahí está la palabra y ahí está el Espíritu de Dios para guiarnos. Ahí está la palabra que nos alimenta y también que nos confronta con nosotros mismos.
y que nos conforman a la voluntad de Dios, que es agradable, como dice Romanos, y perfecta. Amados, hagamos caso de ella. No espere que llegue a tu casa un trozo de un buey cortado, porque eso no va a llegar. Cuando leas tu palabra, la palabra te va a advertir del peligro en que estás si sigues andando sin Dios. La palabra nos advierte del peligro, hagamos caso de ella. La palabra nos ilumina el camino, caminemos por medio de ella. El Espíritu de Dios prueba nuestras vidas, pero es el quien lucha por ti en medio de la batalla. Con gemidos indecibles, dice la palabra. No te rindas ante ningún enemigo. No te rindas ante ninguna batalla, por más cruenta que ésta sea. En Dios está la victoria. En Dios está la victoria. No te rindas ante las circunstancias. Busca ayuda en instrumentos de Dios. En hombres también imperfectos como tú y como yo. Busca ayuda en hombres y mujeres de Dios, a los cuales Dios ha capacitado para que te ayuden. Busca tu iglesia para que todos juntos, como un solo hombre, peleemos las batallas en contra de nuestros enemigos. Como un solo hombre, como un cuerpo que somos. Somos iglesia, somos familia, somos un cuerpo. Cuando hay una iglesia unida, cuando hay temor a Jehová en cada creyente, cuando es el cristiano guiado por el Espíritu Santo, no hay ni habrá adversario que pueda ser derrotado. No habrá adversario que pueda ser derrotado, amados, porque la clave está en Dios, en las armas que Él nos ha provisto, no en nuestras armas. Como dice un texto, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Lo sabe usted? Usted tiene un Dios grande. La salvación está en Dios. La victoria es de Dios. El Señor nos librará de todo mal, como dice el Salmo. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Ese es el Salmo? Correcto. Nunca te olvides de ello. Él es el que guarda a sus hijos. Cada hermano aquí sanado. Ahí ya adelantito veo dos, el parcito este. Eduardo, mi esposa. ¿Cuántos más Dios ha sanado? Cada hermano aquí animado a servir, a ser fiel al Señor, es una muestra del poder de Dios. Y que Dios está con nosotros. Y eso es lo más importante de todo este pasaje y de toda la Escritura. Dios está con nosotros. El pasaje, amados, también nos enseña a no despreciar a los hermanos, a no ser partidistas. Recordemos que cuando hubo victoria, muchos querían matar a sus propios hermanos de Israel. Lo vimos en el versículo 12. Porque no estaban simplemente de acuerdo con Saúl. Por eso querían matarlos. Eso pasa. Y eso no es correcto. Usted y yo no somos jueces. No somos jueces. No somos llamados a ser lidermaniáticos. No podemos eliminar a los que no piensan como nosotros. No somos enemigos, somos hermanos. Como dijo Saúl, la salvación de Israel ha venido de Jehová.
Así decimos hoy. La salvación de la iglesia, la salvación y la liberación viene 100% de Dios. Es a Dios a quien debemos mirar. Es a Jesús a quien debemos admirar. Todos y cada uno de nosotros somos resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. No merecíamos nada de lo que tenemos, de lo que somos. Lo que más anhelamos es que seamos agradecidos a Dios por lo que ha hecho en nosotros y también en nuestros hermanos. No soy más yo que mi hermano. Y viceversa. Que el Señor nos ayude a perdonar los errores de otros. Que el Señor nos ayude a amar a nuestros hermanos tal como son. Que cada uno pueda ser humilde y desear cambiar si en algo ofende a alguien. Hágalo por temor a Dios y hágalo por amor al Señor y a su iglesia. Por último, celebremos a Cristo como nuestro único y soberano Rey. Alegrémonos como su pueblo de que Cristo es nuestro Rey, que nos guía cada día a la victoria. Y termino con un extracto de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, peligro, espada, desnudez. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de Jesús que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga a su iglesia. Que el Señor bendiga a sus hijos. Y recordemos, nunca olvidemos que la salvación no es de hombres, sino de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos confronta, nos enseña de este pasaje relativamente una narración de una historia. Señor, tú has hablado hoy a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, oidores y también hacedores de tu palabra. Bendice, Señor, tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.